piacere e un orgoglio il fatto che si sia venuto a visitare. So che a Parma per uno scambio, un confronto con l'associazione Parma-Cuba, mi è già arrivata Italia-Cuba adesso. Sono sempre quello che è il circolo di Parma, Celia Sanchez, Paradiso Verde. È sempre locale. Noi siamo tutti iscritti, cioè noi, 230. Mi hanno già mandato una richiesta di cittadinanza onoraria che valuteremo all'interno del Consiglio Comunale per vedere tutte le forze politiche cosa che opinioni esprimeranno, ma ce l'hanno molto a favore, alcune meno, perché insomma conosciamo quello che sappiamo. La maggioranza vince dopo. Però era insomma questo per dirle come siamo arrivati qua. Cuba sigue siendo una revolución socialista. Lo que pasa es que es un país que está en desarrollo. Vediamo domenica. La presa perché sa quello che tratta di fare capire a tutto che leggono il giornale o guardano la televisione, se fanno pensare che cambia qualcosa a Cuba, anzi a Cuba non cambia niente, ma loro sono orgogliosi di che non cambia niente perché Cuba è e sarà uno stato rivoluzionario socialista. Ahora, lo que pasa es que es un país en desarrollo, que es lo que ellos El desarrollo. El sviluppo. Eso hace que, por supuesto, haya cosas que puedan variarse, porque cuando un país crece, pues las cosas mejoran, las cosas se van ampliando. Y eso es lo que está pasando en Cuba. In Cuba quello che succede è che un paese in sviluppo e come in tutte le società che si sviluppano hanno dei cambiamenti, ma non vuol dire quello che vuol dire, è nel senso che lo vogliono dire i mezzi che vogliono dire il cambiamento, nel senso che loro volessero che fosse il cambiamento, anzi non sarà così. No, se mantiene una sociedad socialista y hay que perfeccionarla, por supuesto, porque nunca una sociedad hecha por hombres y mujeres es perfecta, nunca. Así que tenemos muchas cosas que resolver en Cuba, estamos haciéndolo. Ahora, en estos últimos años, por estar dentro de este planeta, vivir una crisis económica mundial, como todos los demás países, tuvimos problemas con muchos trabajadores que el Estado cubano se da cuenta que no los puede seguir manteniendo, porque muchas de esas personas realmente no producían. Pero ¿cómo una sociedad socialista puede dejar a 500.000 personas sin empleo? Eso es inadmisible, imposible. Y buscamos alternativas a esto, a una realidad que nos estaba golpeando. Lo que el gobierno cubano decidió fue ayudar con algunas cuestiones económicas a este grupo de personas para que pudieran emprender negocios por cuenta propia. Fue una necesidad en ese momento. Ahora, actualmente estamos trabajando en formar cooperativas, porque la cooperativa se parece más a nosotros como sociedad. Pero había que buscar una solución a un problema puntual y real. Eso es lo que ha ocurrido. Es realmente un reto para la revolución cubana en los próximos años, porque la conciencia social se forma con el trabajo social. Sí. Si tú estás trabajando para ti, para tu interés personal, se te puede olvidar que vives en una sociedad diferente. Sí. Entonces, es realmente un reto para nosotros
mantener esa educación social, los principios de la solidaridad. Con i giovani? Con i giovani che... largo circa, magari per una parola di tanto. Soprattutto con i giovani che non hanno vissuto, come dire, che ovviamente arrivano in un mondo che è completamente diverso. Los jóvenes nuestros cuando terminan la universidad, ¿verdad? El Estado cubano les garantiza como mínimo 2 años de trabajo en lo que ellos estudiaron. Es un compromiso de las universidades cubanas con los trabajadores. Sí, totalmente gratuito. Sì. Bisogna dirlo questo è un accordo che viene fatto gratuita, la sanità è gratuita, te sembra normale, noi no. Qua non lo è. Entonces, estos jóvenes, bueno, terminan la carrera, comienzan a trabajar por lo que estudiaron, ¿verdad? A los 2 años ya sí tienen ellos que ganarse ese lugar, porque han trabajado bien, la empresa, la fábrica dice sí, se queda conmigo, o no me conviene, puede ir vía, ¿no? Entonces, ese joven comprendete, tiene que buscar, entonces a lo mejor otro trabajo. Y pues está la posibilidad de ahora entrar a trabajar en cooperativas de servicio, por ejemplo, de arquitectura, ingenieros, sí. Ese tipo de cosas no existía antes, ahora podemos comenzar a trabajar en ese sentido. Pero sí hay que garantizar trabajo, eso siempre, porque si no, no vives con dignidad. No, ma la cosa curiosa è capire l'evoluzione di uno Stato che è nato con certi presupposti, ma come poteva essere la Cina dell'epoca, la Cina attuale, al di là che sia rimasto il simbolo, il partito, ha, come dire, uno sviluppo e ha una speculazione che non ha poco a che fare con le idee comuniste da cui sono partiti. Quindi era carino. Sì, ma la Cina ha 1,5 miliardi di persone, questi qua 11 milioni. Ovvio, però erano i presupposti, cioè sono partiti tutti in bicicletta, nessuno, adesso secondo me no, dal quartiere ultra residenziale con le Ferrari ci trovo una distonia, cioè non dico che fanno bene o fanno male, ma i presupposti sono cambiati, no? Quindi ero curioso, dopo tanti anni di un certo tipo di... perché un conto è lo spirito iniziale, poi le cose no, necessariamente si stabilizzano e cambiano come cambiano i rapporti globali, non c'è più la guerra fredda. Lo más importante para nosotros es precisamente la educación. Cuando un pueblo es realmente culto, es un pueblo libre, porque nadie lo manipula, nadie lo engaña, nadie lo utiliza. Por eso la revolución desde el primer momento lucha por el nivel cultural más alto, cada vez más alto de la población, de manera tal que lo que hoy pasa en el mundo nosotros podamos analizarlo y verlo bien. Nosotros tenemos ejemplos muy cercanos, muy difíciles, muy duros. Por ejemplo, Estados Unidos hizo un contrato de libre comercio, entre comillas, con México. México era productor de petróleo. Hoy México está comprando petróleo. México es un excelente productor de algodón. Cotón. Hoy tiene que comprar el algodón para que su población autóctona haga su ropa. Eso es locura. Y eso lo provoca un contrato de libre comercio con Estados Unidos de Norteamérica. Es un ejemplo cerquita, muy fácil de ver. Nos vamos a la Europa occidental. Tenemos lo que antes era la gran Unión Soviética. Hoy es una de las mafias más grandes que hay en el mundo, con mayor fuerza. Hay serios problemas económicos en la Rusia, la gran Rusia de todos los tiempos. Y tiene ahora problemas serios con lo que Estados Unidos pretende, que es encerrarla para que Rusia no pueda
porque siempre significa un contrario importante para Estados Unidos, aunque ya no sea un país socialista, pero sigue siendo una potencia en todo. Claro. Por tanto, Estados Unidos intenta desaparecer Rusia, ¿no? Entonces ahí no la va a tocar ahora, no le conviene por ahora, pero Rusia sí. Rusia puede atacarla y empezó por Crimea. Sí, Crimea, si uno conoce la historia, porque eso es importante, conocer cómo pasaron las cosas. Crimea siempre fue rusa, hasta que un presidente de la Unión Soviética en aquella época, que era ucraniano, decidió pasar ese pedazo de tierra a Ucrania. Como estaban en la Unión Soviética, no pasaba nada, todo queda en casa. Pero cuando se desbarata, se destruye la Unión Soviética, Crimea pasó a Ucrania siempre. Pero las personas que viven ahí son rusos parlantes, son culturalmente rusos. Ahora ellos están diciendo, bueno, si esto está pasando en Ucrania, yo decido irme a Rusia. Es una cuestión con plebiscito, todo, es decir, como lo conoce toda la Europa, con la supuesta democracia. Pero no les interesa que haya ocurrido así. No les interesa porque no responde a lo que ellos quieren. Entonces, la presión contra Crimea. Eso mismo nosotros lo estamos viendo. ¿Qué hacer? Dejamos de ser un país que se nos tiene en cuenta, que es capaz de decirle a Estados Unidos no hasta las últimas consecuencias. ¿Para qué? ¿Para convertirnos en qué? En lo que es hoy la vieja Europa, que baja su cabeza, se doblega ante los intereses de Estados Unidos. No, ¿por qué? Eso es una de las cuestiones que a nosotros más nos mortifica de Europa. ¿Ah? Porque ustedes tienen historia de lucha de pueblo. Conquistaron educación gratuita, conquistaron salud gratuita. Y en los últimos años se están dejando arrebatar a pasos agigantados las cosas. Anch'io. Agigantados, grandes. A pasos grandes. Porque la privatización es acelerada. No lo creerei che questo passo. Es la palabra, porque no entendía. Agigantado. Bien. Eso es uno de los problemas para nosotros hoy. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Por qué no reaccionan? ¿Por qué no se despiertan? ¿Despiertan? Svegliare. ¿Ah? Perché non si sveglia? Perché no entendemos qué está pasando. Recibir sin olvidar. Il recibire qualcosa senza dimenticare. Ok. Eso nos hace tener entonces un compromiso muy grande. Primero con África, porque nosotros somos afro-latinoamericanos. Yo soy blanca de piel, dentro, mandinga, congo, carabalí, negra, completa, sin problema, bien. Pero es un compromiso social con África, eso en primer lugar, y bueno, nuestra América, que no es la patria grande. Nosotros decimos que patria es humanidad, pero para los latinoamericanos, patria es desde el río Bravo, que divide Estados Unidos de México, hasta la Patagonia. Eso es un solo pueblo. La patria. ¿Cómo anda en Cuba la vida de la gente? Siempre es difícil. Económicamente seguimos bloqueados por Estados Unidos de Norteamérica, por tanto la situación es dura. Pero en los últimos años estamos dentro del ALBA, por ejemplo, que es la alternativa bolivariana para nuestra América, con la cual compartimos otros países de Latinoamérica la posibilidad de desarrollar nuestra economía, nuestra sociedad. Y bueno, vamos caminando, vamos avanzando. El problema, acá se habla mucho más de cuánta libertad falta en Cuba de lo que pasa. El problema es cómo ustedes, qué concepto tienen de libertad. Porque, por ejemplo, si ustedes ven la televisión de ustedes, que cada 5 minutos te está diciendo lo que tienes que comer, lo que tienes que comprar, lo que tienes que hacer, un poco que te falta libertad de acción, pero a la misma vez cuando esa prensa no te dice
la verdad de lo que está pasando en el resto del mundo, tú no puedes reaccionar libremente porque no tienes la información. Entonces, libertad es muy amplio el concepto, ¿verdad? Y depende de cómo tú la sientas. Para nosotros, libertad es decir lo que tenemos que decir, lo que queremos decir, pero que nos tengan en cuenta. Que tengan en cuenta nuestra opinión como pueblo. Para nosotros eso es libertad. ¿Al lado de quién estaría luchando su padre hoy? ¿O contra quién? ¿Contra qué? Mi papá lo dijo desde siempre. Él, cuando sintiera el olor de la pólvora, estaría al lado de las barricadas de los humildes y de los pobres. Siempre. Lo dijo, lo cumplió con su propia vida. En este mundo, ¿quién estaría al lado de su padre? Muchas personas estarían al lado de mi papá. Yo estaría al lado de mi papá sin problema ninguno. Lo único que a veces siento, fíjate, es que cuando él partió de Cuba, yo era muy pequeña y no tuve la oportunidad de poder acompañarlo, de estar a su lado. Eso es lo único que me manca. Gracias. ¿Cuál es el futuro de Cuba? El futuro de Cuba. Pues seguir desarrollando nuestra sociedad socialista, perfezionándola, por supuesto, pero... Il futuro di Cuba comunque ancora nella rivoluzione. ¿El futuro de Cuba? È nella rivoluzione. Todavía en la revolución. Claro, revolución es cambiar todo lo que se tiene que ir cambiando cuando sea necesario. Eso es revolución, ese es el concepto de revolución. Y nosotros estamos haciendo eso. Cada vez que vamos desarrollando, vamos mejorando, pues vamos cambiando algunas cosas con las cuales podemos ir creciendo. Il futuro dell'America Latina. Esto es de unidad. La CELAC, que es la Organización de Estados Latinoamericanos y Caribeños, demostró en su última reunión que estamos comenzando a integrarnos como pueblo en una sola patria grande. Ese es il futuro de nuestra América. Quindi la ripresa del sogno bolivariano di un'America Latina unita. Bolivariano, martiano, guevarista, fidelista, es el sueño de los grandes hombres de nuestra patria. La rivoluzione bolivariana in Venezuela è un passo di questo cammino. ¿Pasa? La rivoluzione bolivariana in Venezuela. Parece a este camino. Va Es para una ese parte, camino. es parte de eso. Es claro, es parte de ese camino. El problema de Venezuela en este momento es que es muy rica en petróleo. Y como es rica en petróleo, Estados Unidos intenta por todos los medios destruir ese proceso porque no soporta perder económicamente lo que antes tenía, que era el barril de petróleo entre 5 a 7 dólares. Ahora lo tiene que pagar en el precio del mercado mundial y eso es muy caro para el país más consumidor de petróleo del mundo. ¿Usted conoce Renzi, Grillo? ¿Cuál opinión tiene de Italia desde Cuba? Mira, siempre hay una gran solidaridad de Italia para Cuba, desde siempre. Y nosotros tenemos amores con Italia cuando empezamos a estudiar. Por ejemplo, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, para nosotros es uno de los hombres más lindos de esta tierra. Así después viene Garibaldi, ¿cómo quieres que olvidemos a ese hombre? Y así hay miles de hombres y mujeres italianos que han tenido que ver mucho con que nosotros podamos seguir adelante. Hombres y mujeres sencillos, de pueblo, que han hecho todos los días sacrificios para que el pueblo cubano pueda seguir adelante. Eso no se puede pagar, eso se tiene que devolver con el mismo amor con que ellos lo han hecho.